Dios les bendiga. Continuamos, amados hermanos, y en este momento vamos a terminar con el capítulo 1 de Segunda de Pedro. Bien, recordemos, amado hermano, algo importante, y es la Biblia tiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. El canon bíblico quiere decir los libros que fueron inspirados por Dios, que Dios dirigió, inspiró a aproximadamente 40 autores en un periodo entre 1500 años, ¿sí? Para escribir la Biblia en diferentes lugares. Dice la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. Dios dio a hombres más adelante para que permitieran que ciertos libros entraran, los que eran inspirados, y que aquellos que no eran inspirados de alguna manera no quedaran dentro del canon. O sea que canon es el conjunto de los libros inspirados por Dios. Bien, el libro de Segunda de Pedro fue, digamos, el último en entrar del Nuevo Testamento en el canon. Fue muy discutido su autenticidad, porque muchos fue muy cuestionada por diferentes razones que ya pues había explicado, pero bueno, es como un recordatorio. Y aquí vemos que el apóstol Pedro sabía que su partida se acabaría pronto, y entonces él quiso asegurarse de que estas palabras quedaran. Dice que él diligentemente escribió, procuró para que cuando luego de su partida estas palabras pudieran ser recordadas, o sea, que quedara memoria, que quedara constancia de esto, ¿sí? Que las personas tuvieran acceso, digamos, a este material. Por eso el apóstol ahí en el versículo dice, a ver, versículo 15, dice: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Es decir, que usted y yo pudiéramos tener acceso a estos escritos, ¿sí? También pues, se refiere, digamos, primero a los primeros destinatarios de su carta. Ya vimos quiénes fueron los primeros, pero que es para todos, porque es una epístola universal, o sea, es para todos, para todo el mundo. Bueno, entonces dice, y también él procuró también que no solamente quedarse él, escribirla, sino también, digamos, delegar a otros, dejar un legado que pudieran también continuar, ¿no? Con esta labor, esta hermosa labor de la palabra de Dios. Dice, y bueno, aquí donde dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, esa palabra partida en el griego, vamos a ver, es de la palabra éxodo. ¿Qué éxodo qué significa? Salida. Es decir, no quiere decir que el apóstol Pedro va a dejar de existir, no, sino que él va a un mejor lugar, él va a su lugar, al lugar que le corresponde, a la herencia incorruptible. O sea, ya él sabía que le quedaba poco tiempo, pero asimismo él se preocupó por dejar esta escritura. Pero mire, él iba ya a recibir digámoslo así, a descansar con Dios, iba a recibir su herencia, ¿sí? Bueno, aún no, pero él está, digamos, a la espera, está ya sabiendo que ya no tiene más pruebas, ya no tiene más dificultades, ya pasó eso, sí, ya pasó, eso era solo temporal, era solamente terrenalmente, pero muy temporal, ¿sí? Y ya lo que vendría luego serían que las glorias venideras. Y aún él está esperando, al igual que todos los que han muerto en Cristo, están esperando que el día de la resurrección de los muertos, ¿sí? Ellos esperan ese día, ellos esperan el día del arrebatamiento de la iglesia, porque ese mismo día del arrebatamiento de la iglesia es el mismo día de la resurrección de los muertos en Cristo, y también es el mismo día del tribunal de Cristo, ¿sí? Lo dice la palabra de Dios. Bien, continuamos entonces, nos faltan unos versículos del capítulo 1. Dice así: testigos presenciales de la gloria de Cristo. Dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Bien, él está diciendo allí, el apóstol Pedro, porque no os hemos. ¿A quién se refiere? O sea, ¿de qué está hablando él cuando dice porque no os hemos? O sea, está hablando en plural. Se está refiriendo, si continuamos leyendo ahí,
a aquellos testigos presenciales. ¿Quién más? Bueno, el apóstol Juan, que recordemos que junto a Juan y junto a Santiago, el apóstol Pedro, ellos tres formaban parte del círculo íntimo del Señor Jesús, aquellos que estaban ahí aún más cerca a Jesús de los 12, ¿sí? Ellos eran más íntimos aún, estuvieron en esos momentos cruciales de la vida de Jesús. Entonces a ellos se puede referir a ellos tres o también a los otros discípulos, ¿sí? En general. Bien dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Su primera venida. Y aún ellos hablan también de qué, de la segunda. Ellos hablan de la primera y de la segunda, porque el apóstol Pedro aquí en el capítulo 3 ya nos va a hablar de la venida del Señor. El día del Señor vendrá, ya es la segunda venida, ¿cierto? El día de la ira, todo eso. Ya él nos habla, o sea, él fue testigo y ellos fueron testigos presenciales, ¿no? El apóstol Juan dice, lo que hemos contemplado, lo que hemos oído, estas cosas son las que enseñamos. O sea, ellos fueron testigos de primera mano, ellos recibieron esa primera revelación, ellos fueron estas personas privilegiadas que tuvieron acceso a qué, a lo que fue el Señor Jesús, a todo lo que él hizo durante su ministerio. O sea, ellos aprendieron, tuvieron la mejor escuela de enseñanza, que es estar junto al maestro. O sea, no hay mejor escuela teológica que haber estado junto a Jesús ese tiempo, esos 3 años de ministerio. Ellos estuvieron allí, ellos miraron todo lo que Jesús hizo, cómo los panes, los peces, cómo se multiplicaron en sus manos, y ellos vieron cómo convertía el agua en vino, y todo esto, o sea, como un muerto resucita. Bueno, ellos vieron muchas de las maravillas, de los prodigios que el Señor hizo mientras estuvo en la tierra. Sí, y él dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea, ellos no nos están hablando de mitos. Esas palabras fábulas son mitos, son leyendas, son creencias mira, hay invenciones humanas increíbles que lo ponen a uno a pensar, a decir, uy, sí, esto es real. Por ejemplo, hay libros, textos judíos, ¿sí? Por ejemplo, el Mishra Rabbah, son textos judíos, son escritos de rabinos, textos rabínicos, pero que no son ciertas, o sea, son fábulas, son leyendas, y que uno dice, uy, ve qué bueno eso, y qué chévere, y tratan muchos de dar explicación a ciertos pasajes de la Biblia, a ciertos libros de la Biblia. Por ejemplo, Ruth tiene su libro, ¿cierto?, donde tratan de explicar cosas, pero que son fábulas, digámoslo así, que no son cosas reales, que no son inspiradas por Dios. Pero el apóstol Pedro puede estarse refiriendo a este tipo de libros, digámoslo así, pero que él nos dice, no, yo no les estoy hablando fábulas, inventos, no, lo que vieron, lo que vivieron, eso es lo que nos está hablando. O sea que su testimonio es que es real, es verídico. Dice, vieron que su majestad, o sea, vieron la majestad del que está sentado en el trono del Señor Jesús, lo vieron muerto y resucitado, ¿sí? Ya ver a Jesús resucitado ya es otro nivel, ¿sí? Otro nivel, y aún más el apóstol Juan, que no solamente lo vio resucitado, sino glorificado, ahí en el libro de Apocalipsis, cuando nos dice que tuvo una visión del Hijo del Hombre. Dice sus ojos como llamas de fuego, dice que era su cabello como blanca lana, que sus pies como el bronce bruñido, que su voz como el estruendo de muchas aguas. Dice, cuando yo lo vi, caí como muerto a sus pies. O sea, ante tanta gloria, tanta majestad, nunca habían visto al Señor Jesús así. Bueno, esto lo tuvo fue Juan, no Pedro, ¿no? Pero Pedro sí fue testigo de este hecho majestuoso que estamos viendo hoy, que vamos a ver hoy. Dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, Jesús, dice, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Es decir, él está dando testimonio de ese hecho maravilloso, que bueno, eso ocurrió ahí en Mateo 17. Podemos ver lo que fue la transfiguración. En Mateo 17 nos habla de ese hecho,
¿sí? En el cual el apóstol Pedro quedó pues sorprendido, o sea, dice, bueno es que estemos aquí, ¿cierto? O sea, el apóstol Pedro vio algo grandioso, fue testigo, ¿no? Junto a Santiago y a Juan de estos hechos. Dice, cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Esas esas palabras fueron iguales a las expresadas allá cuando Jesús fue bautizado, ¿sí? ¿Sí recuerdan que se abrió el cielo, una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia? Bueno, ahí nos está mostrando claramente la Trinidad, a Dios el Padre, la voz del cielo, acá estaba el Hijo, 100% hombre, 100% Dios, cumpliendo con toda justicia, bautizándose. Acá está haciendo un hecho algo maravilloso, algo grande. Dice versículo 18, y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. En ese monte, ellos estaban ahí. Y dice, nosotros oímos esa voz. ¿Cómo sería la voz potente del Padre? ¿Usted se imagina la voz de Dios? Esa voz que hace temblar, esa voz que tal vez usted y yo quisiéramos escucharla audiblemente hoy, y que cada día nosotros nos preocupamos por escuchar esa voz, porque esa voz nos hable al corazón, a la mente, a la conciencia, para que llene nuestro ser, para que nos hable cada día. Qué lindo escuchar la voz de Dios. ¿Habrá algo mejor que escuchar la voz de Dios? Nada, mire, nosotros podemos pasar horas y horas escuchando la voz del Maestro y no nos cansamos. Nosotros queremos ser hoy como lo fue María. María dice que se sentaba a escuchar al Maestro, ¿sí? Ella escuchaba atentamente. Qué bueno es escuchar la dulce voz del Señor. Bien, dice versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es decir, ellos dicen, nosotros fuimos testigos de ese gran hecho, estábamos allí. Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió ahí? A ver, dice la Biblia que la transfiguración, aparecen Elías, aparece Moisés, bueno, Moisés y Elías aparecen ahí y el Señor Jesús en medio. ¿Qué quiere decir eso? Mire, ahí en el libro de Mateo, cuando nos habla del reino de Dios, ¿sí? Moisés está representando la ley, ¿sí? La ley de Moisés. Y Elías está representando ¿a quién? Los profetas, es decir, la ley y los profetas ahí estaban juntos, en ese mismo lugar, estuvieron juntos allí. Por eso creemos también, a propósito, que ellos son los dos testigos, ¿sí? Porque ellos fueron testigos, ¿qué? Oculares de quién, del Señor Jesús. Entonces posiblemente ellos sean los dos testigos, ¿no? Moisés y Elías. Ahí pues la transfiguración es como una prueba, digámoslo así, de ello, de que ellos posiblemente son los dos testigos. Bien, entonces imagínense esto, están ellos dos, Moisés, Elías y Jesucristo, y apóstoles, ¿y qué están representando? Bueno, Moisés y Elías están representando el Antiguo Testamento, los santos del Antiguo Testamento, los salvos del Antiguo Testamento. ¿Y quiénes están representando a los apóstoles? Bueno, la iglesia todavía no había sido constituida como tal, pero ellos sí serían, digamos, los que empezarían con la iglesia, ¿sí? Allá en Pentecostés, si recuerdan, estaban como 120, estaban allí esos discípulos, esos apóstoles. Entonces, si podemos ver un cuadro general, que en conjunto que son el reino de Dios, de lo que el Señor les había hablado en Mateo, que ciertamente el reino de Dios ha llegado, o sea, es la ley y los profetas, y lo que será la iglesia, están representando allí todos, ¿cierto? El reino de Dios, en su conjunto forman el reino de Dios. El reino de Dios ciertamente llegó a la tierra con el Señor Jesucristo. Bien, entonces es maravilloso esto, es maravilloso ese momento, y el apóstol Pedro se imagina el gozo, la paz, todo lo que él ha podido haber sentido, y ellos, los que estaban ahí, los que fueron testigos de ese momento, y de escuchar la voz, o sea, escucharon esa voz del cielo, decir, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Dios Padre estaba complacido, estaba
complacido con su Hijo Jesús. ¿Por qué? Porque Él fue obediente en todo, porque Él se humilló, porque Él vino, estaba haciendo la obra, estaba cumpliendo con el propósito, iba por el buen camino, ¿sí? De todo el proceso, de lo que sería nuestra redención, de lo que sería el milagro más grande para el ser humano, la salvación del alma, que Jesucristo muera por nosotros, el justo muera por los injustos, que entregue su vida y que luego de 3 días, ¿qué? Resucite. Y dice la Biblia que el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, ¿sí? Entonces todo poder le fue dado al Señor Jesucristo luego de que Él resucita. Bien, este es un hecho maravilloso, que ellos fueron testigos. Ellos no están hablando cualquier cosa, no, ellos están hablando de lo que ellos vieron, de lo que fueron testigos. Y dice, tenemos también la palabra profética más segura, o sea, ya tenían. ¿Cuál es la palabra profética? Bueno, todos los escritos que ya estaban acerca. Isaías profetizó ¿de quién? Del Mesías, ya Isaías lo anunció. ¿Quién más habló acerca de eso? Los profetas, sí, ya hablaron, todos estaban hablando. Malaquías habló también, dicen hasta el sol de justicia. Bueno, todos estaban apuntando a quién, hacia la primera y también hacia la segunda venida del Mesías. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. O sea, esa es la palabra profética, la esperanza nuestra, el Salvador maravilloso, tanto la primera como la segunda venida de Cristo, ¿cierto? Dice, hasta que el día esclarezca, ¿sí? ¿A qué se refiere hasta que el día esclarezca? Bueno, se refiere a la segunda venida, a su venida, también al rapto de la iglesia, ¿sí? O sea, son dos hechos diferentes, digámoslo así, bueno, perdón, no son diferentes en cuanto a que las dos forman parte de la segunda venida, pero son dos, digamos, en momentos diferentes, ¿no? Primero es el rapto y luego la segunda venida, o sea, son dos hechos, digamos, que no ocurren en el mismo momento, pero que forman parte de un solo acontecimiento. Bien, entonces dice, hasta que el día esclarezca la segunda venida y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Bueno, ¿a qué se refiere? ¿Quién es el lucero de la mañana? Bueno, Jesús, ¿sí? Jesús, ese es el lucero de la mañana, que también nos habla ya en el libro de Apocalipsis, la estrella resplandeciente de la mañana, y es una promesa, ¿no? Para una de las iglesias, al que venciere, le daré la estrella de la mañana, o sea, al Señor Jesucristo, como esa estrella temprana que hay que estar, y que esa que aparece a las primeras horas, ¿sí? Del día, hasta que el día es perfecto, ¿no? Qué bueno, amado hermano, que el Señor Jesucristo es una promesa para nosotros como hijos de Dios. Nosotros viviremos con Él, estaremos con Él, moraremos y reinaremos con el Señor Jesús por siempre. Es una de las promesas de Él. Y también, bueno, al decir hasta que salgan vuestros corazones, también no es un hecho futuro, porque Él ya está en nuestros corazones, o sea, se refiere también a hoy, ¿cierto? Que cuando recibimos a Cristo, cuando le aceptamos, venimos a ser parte de su familia, venimos a ser de sus hijos, de su pueblo. Entonces esas promesas ya se cumplen hoy, pero también está a doble cumplimiento futuro, cuando sea su segunda venida. Bien, versículo 20. Entendiendo primero eso, o sea, entendiendo, o sea, hay que entender, dice, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Sí, bueno, entendamos esto, dice el apóstol Pedro, entiendan esto por favor, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, esa palabra interpretación es decir, de origen privado, es decir, no se origina en el hombre, no es el hombre el que causa, el que por voluntad humana dio la profecía, no, eso es lo que quiere decir, ¿no? Ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Entonces, ¿qué es? Que no es de origen privado, no nace en el corazón del hombre, sino que nace en el corazón de Dios. También quiero decir algo que dice aquí, interpretación privada, es decir, aparte de los otros. También podemos decir que no podemos sacar un texto de su contexto y querer enseñar de ahí una doctrina.
Porque hay muchos así, que por ejemplo quieren enseñar algo y sacan un texto aisladamente de toda escritura. Lo sacan del capítulo, lo sacan del libro y solamente se basan en ese texto. Mire, para que un versículo para que un versículo haga una doctrina, es necesario que mínimo hayan tres versículos, otros tres versículos que respalden, ¿sí? Que respalden esa palabra. ¿Por qué? Porque no es algo fuera del contexto, o sea, todo tiene que tener su orden y esa palabra tiene que estar respaldada por otras dos. Entonces, de esa manera ya es una doctrina bíblica. Entonces, es importante entender esto y no sacar los textos del contexto. ¿Para qué? Para beneficio propio o para yo tratar de enseñar algo. Mire, hay algo importante. Mire, cuando uno enseña la Biblia, uno debe de preocuparse en el buen sentido por enseñar la palabra. Por ejemplo, ustedes me ven que mi estilo, digamos, de predicar estos mensajes son expositivos, sí, porque yo trato de explicar, digamos, el entorno en el cual se da el capítulo y el libro también. Entonces, estos son mensajes positivos y que yo, pues, mi estilo es que cada palabra, a veces cada texto, sí, trato de explicarlo. Mire, yo he escuchado predicaciones de 1 hora donde ni siquiera han cogido y han leído un capítulo de la Biblia o un versículo de la Biblia. O en otros casos, cogen un solo texto, llegan, de ahí predicaron todo, hablaron mucho acerca de su testimonio personal, hablaron mucho, o sea, se extendieron mucho, pero todo sin la Biblia. Yo digo, o sea, que un predicador predique sin la Biblia pueden pasar dos cosas. Una, que sabe mucho y que la está citando de memoria en todo tiempo, que sería lo ideal, uno sabe la Biblia de memoria, pero igual así, en esos casos también los oyentes deberían sí tener y comprobar con la Biblia, ¿cierto? Para saber que lo que nos están hablando es cierto y no es invención humana. Puede pasar dos cosas, o que sepa mucho o que todo lo que está hablando no esté basado en la palabra de Dios, sino que está hablando más de él que de la palabra de Dios. Y miren, a veces uno cuenta una historia, una anécdota, algo que le pasó a uno, pero eso es secundario, es algo, no es tan relevante como la palabra. O sea, yo me preocupo realmente cuando enseño algo por ir al texto y todos los predicadores deberíamos de ser así, o sea, preocuparnos más, es el texto. O sea, no hablar tanto, no basar tanto mi mensaje en un testimonio. Mire, lo que son testimonios, lo que son visiones y todas estas cosas, yo no puedo basarme en eso para dar un mensaje. Ay, anoche me soñé esto y voy a enseñar de esto, del sueño que tuve y ya. O sea, y solo hablar de esto y muchas veces no de acuerdo con la palabra. O sea, todo texto, todo testimonio, toda visión, todo lo que yo hable debe estar de acuerdo a la palabra. Sí, o sea, solamente es una confirmación, digámoslo así, de lo que está en la palabra. Sí, la palabra es la base, ya lo otro es lo que necesita confirmación, ¿sí? No lo contrario, no lo contrario, ¿sí? Bien, lo que necesita confirmación, ¿qué es? El testimonio o la visión o el sueño que tuve, porque la palabra, ella es la base, ella es lo principal, ella es mejor dicho, la sola escritura, ¿no? Ella es la base, o sea, a nosotros nos rige no lo que diga la iglesia, no lo que diga un pastor, sino lo que diga la Biblia, la sola escritura. Ella es nuestra autoridad, es la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pedro muestra ese testimonio que él tuvo, pero él dijo, tenemos la palabra profética, es decir, estamos confirmando con hechos reales lo que ya nos habían dado, la palabra profética, ¿sí? Bien, dice, nunca un sueño, un testimonio, una visión o una revelación desplazará la palabra de Dios. Todo debe ir de acuerdo con ella, o si no, carece de validez. Bien. Algo también importante que digo es, dice, interpretación de origen humano, ¿sí? No es de origen humano, no es para beneficio propio, la profecía no es su propio intérprete, es necesaria la guía del Espíritu Santo. Bien, otra posible interpretación de este texto dice que no es de interpretación privada. ¿Cuál es? Que la profecía no es su propio intérprete y que necesita la revelación, la guía del Espíritu Santo, ¿ya? Que solita no se interpreta, sino que es el Espíritu Santo, así como los hombres que hablaron siendo inspirados, siendo movidos por el Espíritu Santo. Dice versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Es decir, no nace en el corazón del hombre, nace en el corazón de Dios. Dice, nunca la profecía, o sea, no fue que a cualquier escritor bíblico le pareció, ¿cierto? No, hay crear un libro, por ejemplo, Juan, no, yo voy a crear un bestseller, un libro que se lea en toda parte, yo quiero ser un escritor famoso y tal, y empezó a escribir y a narrar la vida de Jesús y cosas así, no. Dice que no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, siendo guiados, siendo movidos, esa palabra inspiración es soplados, movidos, así como un barco, ¿sí? Cuando es movido, digamos así, por el viento y va a puerto seguro, ¿sí? Va a un lugar guiado por el Espíritu Santo, va a llegar a tierra firme. Pero si un viento no tiene la guía y la dirección del Espíritu, puede ser llevado al alta mar, allá en la tormenta, allá se hunde, allá, mejor dicho, le pasa de todo. Pero cuando es guiado, cuando nuestra vida es guiada por el Espíritu Santo, y estos hombres de Dios fueron guiados por el Espíritu de Dios, de esa manera ellos hablaron. O sea que no fue lo que ellos quisieron, no fue lo que a ellos se les ocurrió, no, ellos, primero que todo, Dios los movió, Dios los inspiró, Dios inspiró su palabra dada por ellos. Bueno, por eso también nosotros vemos que la profecía está sujeta al hombre. Por eso muchas veces los errores humanos, ¿sí? Hay errores humanos no en la Biblia, porque la Biblia es santa, pero digamos dentro de ciertas cosas, porque el Señor deja, digamos, nuestra libre voluntad. No es que el Señor dictó, llegó y venga, escriba esto así tal y tal y tal. Lo único, digamos así, que fue como escrito exclusivamente por Dios fueron los primeros 10 mandamientos que fueron escritos por el dedo de Dios, pero ya esos fueron, bueno, Moisés en su momento de ira los destruyó, luego los reescribió, pero ya fue Moisés, ¿cierto? Esa fue, digamos, la única palabra que él escribió con su dedo y bueno. Pero el resto no, el resto Dios no dictaba, sino que Dios ponía en el corazón, Dios movía esa palabra. Y así como en el siguiente capítulo que vamos a ver de la segunda de Pedro, ¿sí? Que dice que habrá falsos maestros y todo esto en medio de los... O sea, Dios inspiró a estos hombres, los movió para que hablaran, pero también van a salir, ¿qué? Falsos maestros, falsos... hubieron falsos profetas y también habrá, ¿no? Falsos profetas y falsos maestros. Pero entonces estos hombres fueron inspirados por Dios, sí, fueron inspirados. Y como les hablaba al principio, del canon bíblico, los 66 libros de la Biblia, que ya los conocemos, estudiemos en ellos, meditémoslos cada día y recordemos que toda la escritura es inspirada por Dios, como lo dice en el libro de Timoteo, en la carta de Timoteo, que dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir. Entonces instruyámonos cada día, pero en la palabra, ¿sí? Esta es la palabra profética más segura. Nunca creamos cosas. Ahora, en esos días, pues, con la muerte del Papa, muchos han salido a hablar de unas profecías, de un Malaquías que dijo que este era el último Papa y tal. O sea, esos son profecías humanas, ¿sí? ¿Cuál es la palabra profética más segura? La escritura, los 66 libros sagrados, los inspirados. No creamos otras cosas. Esas cosas a veces son algo ambiguo, ¿sí? Como puede decir una cosa, puede significar otra. Entonces no es algo real, ni es algo que como cristianos, menos como pastores o como ministros, debemos basar nuestras enseñanzas en ninguna profecía que nos tratamos, que San Malaquías, nada de eso. O sea, la palabra de Dios, ella es la palabra profética más segura, y nosotros somos 100% la palabra de Dios, solo escritura. O sea, la base de nuestra fe, nuestra doctrina está en la escritura, inspirada por Dios. Amemos la palabra, vivamos la palabra, obedezcamos la palabra. Bien, amados hermanos, Dios les bendiga. Hemos llegado hasta aquí. Dios les bendiga.